tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con otro episodio de su telenovela de redes de datos. Y bueno, aparte de lo que ya hemos visto, recuerden que estamos ya metiéndonos en la parte de lo que nosotros denominamos como capas de ciertos modelos, que ya vimos, hay dos. Y bueno, estamos aterrizando ahora sí que capa por capa. Prácticamente lo que hemos visto hasta ahorita es desde la capa física, eh, y el día de hoy es la última capa que vamos a ver, que es la parte de aplicación. Hablando de redes de datos, nosotros vamos a notar que siempre hay aplicaciones que se usan más para el intercambio de información, sobre todo porque el correo electrónico es una de ellas. Vamos a notar cuáles son sus características para que esto pueda ocurrir. Y bueno, uno de los elementos que vamos a ver hoy también tiene que ver con esos protocolos que corresponden a esa capa, para entender un poquito mejor de qué trata. Prácticamente todo lo que involucra ya el empaquetamiento viene o parte precisamente de esta capa de aplicación. Recuerden que el modelo OSI es la capa 7 y el modelo TCP/IP es la capa número 5. Por lo que, bueno, será parte de lo que estaremos abordando en este capítulo. Lo que vimos la vez pasada tiene que ver ya con la parte de transporte, y notamos algunas características de los servicios, sobre todo dónde se pueden utilizar. Prácticamente eso correspondió a la tarea que ustedes realizaron. Recuerden que esto va de la mano con la instalación de Wireshark, que de alguna manera nos sirve para precisamente observar todo este comportamiento de paquetería. Por lo tanto, pues en este caso nosotros estamos ya viendo, o esa era la intención principal, que ustedes vieran este tipo de paquetes en las comunicaciones. Y bueno, porque hablarlo nada más así, presentar un montón de esquemas y diagramas, eh, pues no tiene mucho sentido si no comprendemos que realmente eso está ocurriendo en la computadora, ¿sale? Y como parte de esto, pues ya habíamos entonces visto que estas capas se utilizan de acuerdo a los servicios que nosotros podemos ir implementando. Como veíamos, una forma de multiplexar y utilizar el mismo canal a través de el envío de información a través de ciertos segmentos que pueden estar de diferentes aplicaciones o servicios, pueden estarse enviando incluso mezclados en desorden, y gracias a que hay un control precisamente de la trama o las tramas que se envían, es posible que todo esto se pueda recuperar y visualicemos una página de internet, visualicemos el streaming, entre otras cosas que nosotros estamos transfiriendo. También vimos este par de protocolos que son los protagonistas en la capa de transporte, precisamente para que podamos identificar de dónde corresponden. Ya se vio dentro de la actividad cómo nosotros podríamos identificar o qué acciones, por ejemplo, el consultar una página web, me genera ciertos paquetes utilizando estos protocolos. Esa era la intención. Ya vimos que con el streaming podemos utilizar UDP y una consulta de una página web. También desde sus teléfonos ocurre lo mismo. Cabe señalar que estos protocolos no son exclusivos de computadoras, ocurren también en los dispositivos celulares. Y por otra parte, bueno, estos protocolos que nosotros hemos revisado, pues ya vimos como de dónde podemos estar esperando que vengan las tramas. Repito, si utilizamos telefonía VoIP, nosotros podríamos fácilmente identificar si abrimos un
analizador de paquetes como es el Wireshark, pues precisamente toda la conversación. Lo mismo ocurre, vamos a ver que con TCP, hoy vamos a meternos también un poquito a esa parte de aplicación. Ustedes incluso si envían un correo electrónico van a ver toda la conversación de TCP. Y bueno, vamos a ver también el día de hoy algo relacionado bastante con este servicio, o sea, de correo electrónico, para entender también la siguiente capa. Estos protocolos ya vimos que tienen una estructura específica. Por ahí preguntaban dónde está esta parte. Revisen en el analizador, viene no solamente es el listado, recuerden que tienen que darle doble clic para ver toda la información que viene ahí dentro. Tienen que meterse, o sea, no se los va a dar nada más ahí. Recuerden que solamente cierta información como el destino y la fuente, el tiempo, el tipo de protocolo, eso sí viene como en el listado, pero para ver realmente qué está aquí adentro, sobre todo en TCP, pues tienen que darle doble clic y abrir todo esto. Todo lo que ustedes vieron ahí es precisamente esos 20 bytes que están llevando toda esta información de manera muy precisa y muy controlada. O sea, la intención de que ocurra esto y que sea con esa longitud de segmento, pues tiene que ver con que todo el control, acuérdense que lo lleva el three-way handshake y debemos tener tanto el número de secuencia, el acknowledgement y todo lo necesario para poder reempaquetar nuestros paquetes o ensamblar, digamos. En el caso de los protocolos UDP, nosotros estamos conscientes de lo que también nos puede arrojar. Recuerden que este es un paquete que va mucho más corto, es un paquete tan solo de 8 bytes y por lo tanto me permite realizar ciertas acciones típicas de algunos servicios como es el streaming. Y precisamente veíamos el ejemplo vivo y claro de lo que estamos haciendo aquí mismo, de que lo que les estoy enviando a sus máquinas o a sus dispositivos celulares son paquetes de UDP para abrir el Teams, para ver mi presentación a través de sus pantallas y oírme. Entonces toda esta entrega de datos es orientada a la no conexión y esto también significa que en algún momento no vamos a estar tan preocupados de si le llegó o no le llegó con todos los acknowledgement. Por lo tanto, voy a estar más seguro de que esto va a correr más rápido porque son paquetes más pequeños. Y bueno, el lema, recuerden que era al mejor intento, pues esperemos que le llegue correctamente. Aquí también veíamos, bueno, parte de lo que puede ser esta diversificación de las tramas en el medio físico o en el medio virtual, electromagnético, debido a que de alguna manera nosotros pues podemos mandar todos estos mensajes de diferentes aplicaciones y así lo podemos direccionar utilizando puertos. Recuerden que esa es la clave también para entender o recuperar también las conversaciones. Hay puertos por los que llegan nuestros paquetes, nuestras tramas, y están muy específicos. Ahí, por ejemplo, esos que están ahí, toda esta información ya decíamos, también viene, todo esto viene en el analizador. Recuerden que esto lo tienen que visualizar, darle doble clic, ir abriendo cada una de las partes para ver dónde viene el puerto. Ustedes ya deben saber inglés, no solo conversacional, sino técnico. Todo lo que viene ahí en Wireshark está en inglés y no les va a decir destino, va a decir source, no les va a decir, destination, no les va a decir origen, les va a decir source, no les va a decir puerto, les va a decir port. Entonces, todo eso lo tienen ya que saber interpretar. A estas alturas, con
Google Translator, pues es ya un muy pretexto decir no encuentro esta información porque todo está ahí. Y es precisamente lo que estamos tratando de identificar, que todo esto de las tramas está muy especificado, viene bien controlado, como decíamos. Vienen estos puertos, decíamos que también son dependiendo de la aplicación que los está utilizando. Los puertos tanto de destino como de fuentes son diferentes. Y bueno, aparte de lo que nosotros hemos también visualizado, es de acuerdo a cómo se hace este saludo de 3 vías. O sea, de alguna manera nosotros vamos a identificar cómo abrimos y cerramos la conversación entre las conexiones de TCP. De esta manera, pues nosotros vamos a poder, decíamos, a visualizar incluso estos pasos en las tramas que, por ejemplo, TCP nos permite visualizar ese three-way handshake. Y algunos indicadores, por ejemplo, son esos que veíamos, el indicador SIN o de sincronización, para que nosotros podamos validar incluso que ya empieza a haber una comunicación. O sea, parte de esto es el paso, digamos que inicial, y posteriormente pues va a haber una serie de comunicaciones. Vamos a ver incluso las banderas de ACK por ahí, con números consecutivos. Otras, ya veíamos algunos paquetes se quedan por ahí perdidos, pero también se reenvían. Entonces, pues de esta manera nosotros podemos identificar que el cliente también hace un reconocimiento de esta sesión o de esta comunicación. Entonces hay un intercambio en las 2 vías. Ahí se nota como la conversación se responden entre los dos. Y bueno, esto va aumentando también los números de control, de acknowledge también, para poder hacer, digamos, toda la finalización. Por ejemplo, aquí en la terminación de la sesión, nosotros vemos que tenemos siempre que recibir en TCP una respuesta de acuse, y bueno, también hasta el final tiene respuesta de acuse de los dos lados, si se dan cuenta. En resumen, lo decíamos, y eso es importante saberlo, que los paquetes no se van uno por uno, que los paquetes se van por un conjunto de segmentos, digamos, aunque de alguna manera estos vayan por diferentes direcciones dentro de la nube, digamos, porque generalmente cuando lo mandamos un correo electrónico, pues no es local, a menos que sea en una empresa que tenga su servidor de correo electrónico, pues será local. Pero si queremos hablar con un proveedor, por lo tanto, pues no tendríamos esta situación. Y decíamos que esto origina que los paquetes lleguen de manera desordenada. A veces esto ocurre, o muy frecuentemente, por los caminos que toman dentro de las nubes. Y bueno, eso es totalmente normal. Gracias a TCP, pues este control que veíamos, todos estos elementos como el número consecutivo, el relativo, el ACK, pues nos permiten ir ensamblando todo ordenadamente. Recuerden que del otro lado lo que ocurre es que se está reensamblando en cada una de las capas. Ahora se está haciendo a la inversa, ¿no? O sea, si yo estoy desde la capa de aplicación mandando a las capas inferiores, del otro lado pues estoy haciendo el proceso inverso para tener información en la capa de aplicación. Y bueno, también veíamos estos acuses. No es que, decíamos, no es que vamos a enviar solo una trama, sino que es todo un tamaño de ventana, así se le conoce. Y bueno, también
los acuses correspondientes, ¿no? Esto tiene que ver también con, ya veíamos dentro del analizador que hay elementos que nos permiten incluso identificar ahí los colores de Wireshark, nos permiten ver que algunos paquetes se retransmitieron porque no originalmente no llegaron, y por eso es tan importante el ACK, porque yo sé que al menos en TCP, si no le llegó, se lo tengo que reenviar. O sea, eso es de manera automática para la computadora. Y bueno, entonces hoy vamos a ver la capa de aplicación y sus características para poder identificar cómo funciona realmente ya desde las aplicaciones, el software que estamos utilizando de intercambio de información. Estas, como lo mencionan, pues están intrínsecas en toda la logística o lógica más bien de la programación de cada aplicación. Por ejemplo, pues Teams es una aplicación. Ya vimos que le pasa esa información a la capa inferior, y ya vimos que la capa de transporte, que es la que está abajo, pues empieza a armar todos esos paquetes de TCP o UDP. Y después empezamos a mandar hacia las capas inferiores, y es así sucesivamente, ¿no? Esto aquí también nos permite ya implementar otro tipo de situaciones que tienen que ver con ciberseguridad, porque si mandamos los datos ahora sí que de manera explícita, pues ya vieron que eso es súper fácil de poder detectar dentro de la red. Hay formas también de desencriptar toda esta información, juntar todos los paquetes y voilà, ahí tienes archivos, fotos, información. Pero al menos hacen lo posible las aplicaciones. Una de ellas es el Internet, que no es una aplicación, que más bien es la forma en cómo nosotros lo enviamos. Por eso vemos esas páginas llamadas HTTPS, por ejemplo. Y bueno, las aplicaciones en todos los niveles, aunque sean muy sencillas, el correo electrónico, por ejemplo, es de los que más se utilizan para utilizar la red, o sea, para enviar mensajes, recibir. Y bueno, veíamos también, cabe señalar y recuperar esto que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con el modelo, sobre todo TCP/IP, que encapsula toda esta capa de presentación y distribución para de alguna manera pues ya solamente tener una sola capa, y eso es lo que vamos a visualizar. En esta capa de aplicación, haciendo la comparativa nuevamente aquí, o sea, nada más de la capa de aplicación, si estuviéramos en el modelo OSI, pues vamos a ver que estos protocolos que se utilizan tienen que ver con el DNS. Vamos a ver la siguiente clase de qué va y cómo se resuelve el sistema de nombres de dominios. Es decir, cuando ustedes consultan una página de internet, todos esos nombres, recuerden que en algún momento les van a dar la dirección IP. Ya vimos que haciéndole ping, por ejemplo, ¿cómo es que ese ping tiene la dirección IP o puede obtener la dirección IP de www.google.com? Ajá. Y bueno, eso permite enviar toda la información que estamos solicitando. Y todos estos protocolos, este de hipertexto, de correo, del host, tienen que ver con la aplicación específica. Entonces vamos a ver, repito, las que más se utilizan pues son el DNS, el correo electrónico, no se diga. Y bueno, pues, estos utilizan varios de estos protocolos, mejor dicho. Dentro, recuerden que hay esta capa 6 y 5 del modelo OSI, pero dentro de la de aplicación
Eso ya va implícito. Entonces, ¿qué hacen esas dos partes? Digamos, o sea, la presentación lo que hace principalmente es comprimir información. No es conveniente que mandemos información así tal cual está. O sea, hay un proceso de compresión, como lo hace WinRAR, por ejemplo, para poder enviar de manera más eficiente. Hay un algoritmo que permite, de manera muy simplista, voy a decirlo así, es como contar como cuántos ceros hay y ordenarlo en una secuencia para, no sé, por ejemplo, de una secuencia de 32 bytes, tal vez no reducirlo a la mitad, pero sí mínimo a un 70% o menos. Y bueno, toda esta codificación también tiene que ver, decíamos, con la seguridad, lo que es codificación, conversión y encriptación. Entonces, aquí todas las aplicaciones, bueno, las que están bien hechas, sí utilizan estos métodos, porque si no, repito, veríamos todo lo que ocurre en Internet con un Wireshark. Entonces, por eso es que se descifra. Y bueno, del otro lado, cuando a alguien le llega esa información, tiene que descifrar esa información, desencriptar. Y es por eso que pueden mandar sus correos electrónicos. Pero recuerden que hay gente que hace todo lo posible por recuperar y encriptar antes de que le llegue incluso al usuario destino. La parte de la capa de sesión, nosotros vemos que ya aquí es como algunas situaciones de control. Es decir, por ejemplo, Teams. Este inicio de sesión, o sea, yo no voy a dejar que transmitas en Teams, eso lo dice Microsoft, si no estás logueado. O sea, si no tienes un inicio de sesión. Por lo tanto, pues ese es un requisito principal. O sea, iniciar sesión yo con mi cuenta del Politécnico, mi contraseña, y de esa manera se establece ya un diálogo seguro, porque no puedo estar enviando y a ver quién lo ve, ¿no? Lo mismo ocurre con otras aplicaciones, el mismo correo electrónico. Primero verifica que tengas correcto tu usuario y contraseña. Recuerden que muchas veces ustedes dejan guardadas esas contraseñas y usuarios en páginas, en navegadores, en aplicaciones, y que creen que eso sí se puede obtener. O sea, si alguien tiene acceso a sus computadoras, pues pueden ver toda esa información que está guardada. Y bueno, eso no se recomienda, pero no olviden que siempre hay una sesión, un inicio de sesión en las aplicaciones de intercambio de información. Entonces, pues eso es lo que hace la capa de sesión precisamente. Y bueno, hace toda la administración, incluso caducarán algunas sesiones, como por ejemplo si están en el SAES mucho tiempo, recuerden que les manda un aviso. Lo mismo ocurre pues en estas aplicaciones ya de intercambio. Y ya viendo esto en perspectiva con lo que ocurre en la capa 6 de OSI, que recuerden que la está absorbiendo TCP/IP. Entonces, pues aquí ya vemos, por ejemplo, algo que ustedes ocupan demasiado. Presentación se encarga de ya hacer el archivito de GIF, hacer el meme en un formato JPG, si no, no lo podrían abrir, de acuerdo a las características que tiene cada uno de los archivos. MP4, etcétera. Entonces, todo eso ya puede leer, por ejemplo, ya una aplicación, el streaming, puede leer la información, el dato que le subo a Teams, pues todo esto ya está en un formato entendible a otras, no solo computadoras, sino otras aplicaciones. Y bueno, eso es por parte de esta capa. Estos son algunos de los protocolos. La sesión que viene vamos a ver
cómo resuelve DNS, todo lo que es los nombres de internet y sus direcciones que les corresponden. Telnet es un tema especial porque es un protocolo que se empezó a utilizar mucho y ahorita ya no tiene mucha cabida porque es muy inseguro. O sea, todo lo que mandamos en Telnet, eso sí se ve absolutamente todo. Entonces, tengan mucho cuidado porque es uno de los protocolos más inseguros. Y bueno, pues generalmente se utiliza como para partes demostrativas de ver que si mandan un mensaje por ahí, pues todo se ve. Uh-huh. Otra cosa es el DHCP. Hemos estado hablando de esto que es la configuración dinámica del host, que tienen sus modems. O sea, sus modems por default y fábrica y por la configuración que les pusieron los instaladores, resuelven que todo el que se conecta a su modem le asignan una dirección IP, le asignan la máscara de subred, le asignan el gateway. O sea, ustedes no se preocupan por nada de eso. Nunca, a lo mejor en lo que se han conectado en esta red de su casa o en otra pública, no se recomienda que lo hagan. Pues eso no lo configuran, o sea, ustedes no configuran, ni siquiera la mayoría había visto qué dirección IP tenían. Todo eso lo hace este servidor, es un servidor de este protocolo de DHCP y bueno, permite organizar todo esto, tiene todo el control. Incluso han visto que mi IP cambia, es precisamente por eso, porque la renueva y tiene tiempos para eso. Y bueno, yo no me preocupo en el sentido de la asignación. HTTP seguramente ya lo han escuchado mucho y lo han tecleado. Bueno, ya casi no, porque ya antes en los inicios del internet, en la época de las cavernas, nosotros poníamos HTTP. Ajá. Entonces, ya ahorita le pones www y completa en automático eso, ¿no? Pero el nombre completo de una página de internet empieza por HTTP o HTTPS. Y ese precisamente es el protocolo para poder hacer el intercambio de información, para descargar una página en sus computadoras, precisamente. Ok, entonces, bueno, ¿cómo es que esto funciona? Vamos a tener que ver este concepto que es de redes punto a punto. Es decir, estos dos puntos funcionan como cliente-servidor. O sea, punto 1 es el cliente y punto 2 el servidor. Por ejemplo, lo que les decía, aquí no siempre vamos a compartir archivos. Aquí lo que se está compartiendo es el uso de la impresora. Si ustedes han hecho esto en sus casas, es posible que conectan incluso ya las impresoras a la red directamente. Eso ya se puede hacer. Anteriormente, pues a fuerza se tenía que conectar una impresora a una computadora y prender la computadora y ese sería el servidor de impresión, por así decirlo. Podrías mandar, esto lo han visto en los cafés internet, que dice, pues mándala a tal, ¿no? Entonces es un servicio punto a punto, hay cliente y servidor y podemos hacer varias cosas. Las aplicaciones que contienen esto son diversas, o sea, se pueden hacer diferentes. Y principalmente lo que ocurre es que, por ejemplo, en la mensajería, se puede hacer un intercambio de información de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, aquí los dos son clientes y los dos son servidores, ¿no? Cuando abren su WhatsApp, lo que hacen es precisamente eso, establecer una conexión punto a punto. ¿Por qué punto a punto? Porque es específicamente a cierta persona a la que le tiene que llegar esa información y puede tanto enviar como recibir de manera en tiempo real, digamos. Esto se conoce como peer-to-peer o P2P. Esto para quienes
tal vez sus tíos o sus papás antes descargaban archivos o películas o MP3. Igual en los inicios del internet ustedes no habían nacido, pero estas aplicaciones estaban en su auge. Estas aplicaciones todavía algunos por ahí siguen sobrevivientes, que son precisamente un ejemplo vivo de lo que son las aplicaciones punto a punto, como estas que aparecen a continuación, que pueden descargar. O sea, si ustedes tienen esta aplicación en sus computadoras, se convierten en un servidor. Y, por ejemplo, lo que mucho ocurrió y causó molestia a la industria de la música, del cine, fue que si yo tenía una película en mi computadora y dejaba prendida mi computadora, los demás, alguien veía esa posibilidad de descargarla. O sea, no estaba en un servidor no estaba Spotify, no estaba un servidor así, sino que era una red de clientes y servidores que digamos que se echaban la mano para hacer piratería. Así ocurrió, así es como ocurrió. Entonces, por eso también empezaron a generarse otro tipo de softwares. Y bueno, la industria, sobre todo la música, estaba súper alarmada porque todo el mundo podía tener todos los discos que quisiera, las discografías completas de todos los artistas, y eso generó pérdidas millonarias. Pero así funcionaban, algunos todavía funcionan así. Actualmente pues se pusieron las pilas y ahora todos se suscriben a Spotify, Apple Music, pero en un principio en las cavernas así sucedía. Tal vez algunos de ustedes descargaron todavía juegos, tal vez ahí, y los va a cachar el FBI. Entonces, es como funcionan, ¿no? Se vuelven clientes servidores. Mi computadora, si yo la tengo conectada, puedo controlarlo, puedo gestionarlo y decir, no quiero compartirlo, pero ahí era una disponibilidad de esos archivos, y por eso a veces la gente dejaba sus computadoras prendidas toda la noche descargando películas, discografías y un montón de información ahí. Entonces, este modelo de cliente-servidor pues funciona de esa manera. Nosotros casi no nos metemos en este aspecto, en lo que ocurre dentro de la nube, porque precisamente lo que queremos es establecer muy específicamente la conexión del servidor con el cliente. Y bueno, ¿cómo se establece? Gracias a ese software se crea una conexión de este punto al que queremos descargar un archivo específico, y simple y sencillamente el software permite que esto ocurra. Podemos hacer tanto upload como download. O sea, yo podría subir al servidor también y viceversa, ¿no? O sea, y también podría no solamente ocupar una computadora, incluso un servidor típico, pues dijéramos solamente que tuviera un site, pero pues anteriormente se tenían computadoras normales, por así decirlo, y eso se convertía en un servidor. Luego de esto, pues algunos de estos protocolos, los que se utilizan para todo este intercambio cotidiano de información, recuerden que es HTTP, pero también en la parte del correo electrónico vamos a ver que por allá aparece SMTP. Eso es, vamos a ver a detalle cómo es que envía o hay un control de envío de los correos electrónicos. Vamos a ver que también por ahí aparece una oficina de correos llamada POP, para que pueda establecerse todo esto. Cuando hablamos de HTTP y HTTPS,
se nos ocurre, lo primero, pues una página de internet. Ajá, ese es un ejemplo de una página como tal. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son sus componentes? Lo primero, pues, es el protocolo por el que trabaja HTTP. Recuerden que actualmente es un protocolo muy inseguro. Si se conectan a ese protocolo y abren su Wireshark, capturan todos los paquetes TCP, podrán ver un montón de información ahí. Entonces, por eso todas las páginas, y esto no tiene mucho realmente, pero la mayoría de las páginas tienen la característica que ya son o que ya utilizan el protocolo HTTPS. El caso del nombre del servidor, noten que solo va del www.cisco.com. Vamos a ver esto en la parte de los dominios, qué significa .com, por qué unas páginas dicen .org, el poli por qué dice IPN.mx. O sea, todo esto tiene que ver con una serie de reglas que se establecen para crear los nombres de los servidores. Y esto también lo han visto en los exploradores, que la URL tiene además pues otro tipo de información. Dice, por ejemplo, un archivo .html. Eso significa que la página que están descargando se llama así index.html cuando entran, por ejemplo, ahí a cisco.com. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Pues lo que hace el protocolo HTTP es enviar una solicitud llamada GET. De ahí se obtiene el archivo de index. O sea, el HTTP dice, bueno, ok, nos vamos a comunicar por HTTP. Tengo que hacerle una solicitud de tipo GET a cisco.com. ¿Y qué es lo que quiero obtener? ¿O qué GET? O sea, el index.html. O sea, cisco.com, mándame para que yo pueda obtener el index.html. Esto actualmente, recuerden que ya hay una política a nivel internacional, mundial, que todas las páginas de internet tienen un disclaimer. ¿Qué es eso? Que cuando ustedes la abren, dice que si desean o aceptan, mejor dicho, pues que las páginas guarden las cookies. ¿Qué es eso de las cookies? Cuando hacen una solicitud de GET de un inicio, si nunca han entrado a cisco.com, significa que tienen que cargar toda la página completa. Eso es tiempo, recursos de la red y pues es lo que menos hay. Entonces, lo que hace las cookies es guardar partes de la página web para que la consulta sea más rápida. A veces cuando no les carga bien una página es porque alguien la actualizó y porque tienen las cookies ahí guardadas. Y bueno, el problema con las cookies es que algunas podían obtener información y demás, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? El servidor pues tiene que mandarle la página. En el caso de que tenga cookies, ya no le manda toda la página, sino le manda una parte. Y tiene que haber un proceso de codificación o de codificación para que también no lo vean en el tránsito de esos mensajes. Y por acá podemos ver precisamente lo que les decía. Entonces la petición es de GET, es para obtener el archivo. Ahí queda muy claro que el host, o sea, lo que decíamos es el nombre del servidor, el host, es www.cisco.com y la instrucción que hace su navegador o que solicita es GET. GET index.html y sabemos que es un archivo que podemos leer en los navegadores también, ¿no?
Y bueno, hay tres tipos de mensaje dentro de esta paquetería cuando abren una página web. Lo que es GET, POST y PUT. GET, pues ya dijimos que es una solicitud que hace el cliente al servidor. Y en el caso de POST y PUT es para enviar mensajes para subir al servidor. O sea, son los dos casos, envío y regreso. ¿Qué pasa con estos protocolos que son SMTP, POP e IMAP? Aquí en el caso de SMTP se encarga pues del envío de correo electrónico. Ahí claramente, siempre que enviamos un correo electrónico hay un servidor SMTP y POP3. POP generalmente es POP3 por es la versión involucrado. O sea, si se conectan a Gmail, cuando ustedes instalan Gmail en sus... algunos ya vienen instalados, ¿verdad? Pero cualquier cliente de correo electrónico, ustedes lo instalan, configuran un inicio de sesión para que sea su cuenta, bla, bla, bla. Y SMTP lo que hace es decirle cuál es tu servidor. O sea, a veces es diferente el servidor SMTP que el POP3. Es decir, yo utilizo desde mi computadora o mi teléfono el servidor SMTP para enviar correos, nada más. Para eso sirve. Hay un puerto, es una dirección muy parecida a una dirección de internet, que es un host. Y por el otro lado, el servidor POP también tengo que conectarme, o sea, utilizo dos servidores, uno para enviar correo y otro para recibir correo. Entonces POP3 me hace la función de que establece la conexión cuando me llegan correos a mí. O sea, siempre pasan por un servidor, no pasan directamente a mi computadora. Y bueno, IMAP también es otro protocolo que es más para los mensajes ahí de internet. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Cuando alguien quiere enviar un correo electrónico, por ejemplo, ese es el emisor, y está escribiendo un correo específico, lo que ocurre es que tenemos que pasar por, ya sabemos, por diferentes puntos de interconexión. Sí, pues en routers, switches, recuerden que todo eso está en el internet. Primero que nada tengo que conectarme a mi modem. Eso es precisamente el primero que está ahí. Es o un access point, un router y un modem a la vez. ¿Qué más de ahí? Eso me va a permitir crear un enlace a la nube. Y la nube más grande que existe sabemos que es internet. Por lo tanto, ahí también habrá todo un recorrido que ya vimos que se puede hacer. Y en algún momento de ahí me tendrá que enviar directo, recuerden, a SMTP. O sea, el servidor tiene también una forma en la que se enlaza al internet y por lo tanto por ahí llega la información y llega al servidor SMTP. Ya que está ahí, fíjense bien, hace un cambio. O sea, lo que hace SMTP es ahora se lo pasa al servidor de correo POP3 o IMAP para que ese se encargue de enviar la información hacia el destinatario. No es el mismo servidor de correo, sino que realmente la información ocurre entre servidores. El SMTP se lo pasa al POP3 para que del POP3 se envíe al destinatario y viceversa, ¿no? O sea, esto puede ser un mensaje de dos vías. Si alguien le contesta, pues ocurre en la forma inversa. Este es el protocolo SMTP, que precisamente hace la transferencia del correo electrónico. Para empezar necesitamos tenerlo en una especificación de acuerdo al protocolo, o sea, no es cualquier tipo de archivo. Ya que estamos con los datos, algo muy importante, vamos a ver que es pues
siempre nos pide, por ejemplo, cuando tratamos de enviar el mensaje y no le ponemos el correo electrónico, pues necesito aquí saber quién se lo manda, quién se lo envía. Eso es de cajón. Entonces, con toda esta información, pues se hace un encabezado de todo lo que es la dirección de correo, del destinatario, del emisor, bueno, el formato correcto. Generalmente SMTP utiliza el puerto 25 de sus computadoras. Y bueno, como esto decíamos, hay veces que sí se llaman igual el SMTP y el POP3, hay otras que no, pero si se verifica primero, pues que realmente esté dentro de la lista, o sea, tiene unas tablas, los servidores de correo, de todas las direcciones de correo. Incluso institucionalmente quien ya descargó Office 365, sin hacerle promoción, pero ustedes si teclean, por ejemplo, el nombre de alguien del instituto, va a aparecer su correo electrónico. Pueden ser de algún compañero, si se lo saben bien, o sea, ya tiene esa capacidad aquí, tiene esa conexión directa con el servidor y dice, híjole, no me sé el correo electrónico de fulanito de tal, pero está dentro del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, cuando ustedes teclean su nombre completo, les aparecen sugerencias. Dicen, sí, sí, es él. A menos que alguien se llame exactamente igual, pero vienen nombres y apellidos. Entonces, eso lo revisa directamente del servidor SMTP. Lo mismo ocurre con POP. Este es, digamos que lo que se llama la oficina de correo electrónico. Y bueno, lo que hace es poder recuperar, o sea, si hagan de cuenta que aquí no lo tenemos muy presente porque en México, en Correo de México no tenemos un P.O. Box como en otros países, o sea, un lugar en donde te llegan todas tus cartas, por ejemplo. Eso es lo que hace POP3, es una oficina de correos y tiene ahí almacenados todos los correos para ti. Entonces solamente es hacerle la petición con POP3 utilizando el puerto 110 y se obtiene pues todos los correos que son para ti. Entonces es la forma en la que de alguna manera se hace la descarga. Obviamente y siempre y cuando pues aparezca ese destinatario. ¿Qué pasa cuando escribimos mal un correo electrónico? Inmediatamente nos dice, bueno, lo que tarda, envía, revisa que si está en la lista y si dice no está, pues regresa un mensaje que dice que no reconoce esa lista. Entonces uno se da cuenta que se equivocó. Generalmente POP3 no almacena todo el mensaje, más bien es como el intermediario para descargar todo, y que se mande a su destinatario, ¿no? Pero sí es el servidor por el que yo me tengo que conectar. Lo que vamos a hacer la siguiente sesión es ver la parte de ahí nada más que ver la parte del servidor DNS, los servidores DNS. Y no sé si alguien tenga todavía dudas de cómo utilizar Wireshark para ver este tipo de conversaciones. Trataré de hacer un ejemplo también con Telnet, si es que me deja mi servidor, bueno, mi modem más bien. Y además porque, como les comento, es un protocolo muy inseguro. Entonces, ese sí no lo hagan en casa, porque se va a ver absolutamente todo lo que puedan transmitir, pero se puede utilizar. Todo esto, recuerden que incluso en la paquetería de TCP, pues va implícito, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahorita, en la capa de aplicación específicamente, todo ese correo electrónico se desmenuza en paquetes de TCP. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera nosotros estamos
utilizando la capa de aplicación solamente para hacer el control de, por ejemplo, esto que tiene que ver con las sesiones del cliente. Por eso hablábamos de la capa de sesión, que establece precisamente que yo me conecto con el servidor SMTP y POP3. Si no soy un usuario válido, pues desde ahí ya tronó. Pero la capa de aplicación permite establecer esta negociación, que bueno, no es tan negociable, que más bien así se le llama, pero establece, digamos, que la preferencia que tienen los usuarios y los no usuarios, y la preferencia es que los no usuarios no se conectan ni a trancazos. Entonces, sí deben tener un servidor. Preferentemente ustedes instalen sus correos electrónicos, un cliente de correo electrónico en sus celulares. Van a poder ver la configuración. Y parte de lo que les voy a pedir es todas las características que necesita su correo electrónico para poder verse en esas aplicaciones. Es decir, ustedes descargan, supongamos que Gmail, o utilizan Gmail. Ustedes tendrían que descargar el cliente que se llama Gmail, así se llama, tal cual. O sea, es una aplicación que permite que ustedes se conecten al correo electrónico. Pero donde se van a meter ustedes es en la parte de la configuración. Necesito saber, no su usuario ni su contraseña, eso no. Necesito saber cuál es el servidor SMTP y el servidor POP3 que utilizan para su conexión al correo electrónico. Esa es información que todo el mundo utiliza. Pero a veces por la configuración que tienen sus teléfonos, ustedes nada más le dan el correo y ya les aparece absolutamente todo, o sea, correo, contraseña y ya. ¿Qué es lo que tienen que buscar? La configuración, obviamente. Vamos a verificar, por ejemplo, Gmail, cuál es su servidor. Eso depende del correo que utilicen, o sea, depende del correo. Vamos a verificar el servidor SMTP, cuál es, del correo, pero no solamente eso, el servidor debe ser un nombre, un host, algo así como smtp.gmail.com. Esto es algo que me estoy inventando. ¿Qué otra cosa? También necesitan identificar qué puerto es el que utiliza para conectarse a ese servidor. Y lo mismo con el servidor POP. POP o POP3. Tendrán que encontrar cuál es. Tal vez es algo así como POP o POP3, gmail.com, algo así. Port. Y también necesitamos saber cuál es. ¿Qué es lo que van a hacer también a partir de eso? Ya que tienen el servidor, eso lo buscan ahí mismo en la configuración. Puede ser, por ejemplo, si ya tienen instalado, de preferencia instálenlo. Instalar, por ejemplo, Gmail o Outlook. Si alguien usa Yahoo, pues también todos tienen apps, ¿no? Yahoo Correo y todo. ¿Va? Esta es la aplicación. Dentro de la aplicación tienen que buscar la configuración avanzada. En la configuración avanzada es donde aparece esta información. Repito, eso no es algo que nadie sepa, es de dominio público. Si lo buscan también en internet, a veces el internet es medio mañoso y luego tiene servidores que son viejos, pero por eso
precisamente les digo que revisen directamente ya instalado su correo electrónico en sus teléfonos. Algunos ya lo tienen, solamente hay que irse a la configuración avanzada para saber cuáles son estos dos servidores, el SMTP, el POP3. A partir de esto, ¿qué van a hacer? Vamos a ver dónde están esos servidores. Ustedes ya saben hacerle un ping. Un ping al servidor, supongamos que es este. Estos son ejemplos, no lo tomen literal. smtp@gmail.com. Aparte que les va a dar la respuesta, yo necesito saber cuál es la IP. ¿Alguien tiene dudas de cómo hacer eso? ¿Cómo obtener en el ping? Cuando le hacen ping, les dice sí, se responde. Y responde, ahí dice la dirección IP de quién es ese servidor. Lo mismo tendrían que hacer con el servidor POP. Esto es algo que me estoy inventando también. Pero ustedes sabrán cuál es el servidor y también su dirección IP. Ya que tengan eso, podemos hacerle un tracer a ambos para saber cuáles son las rutas, pues todos los servidores por los que atraviesa. A los dos, al POP3. Entonces por eso necesitamos POP3. Aquí ya le puse una mezcolanza, ¿no? Gmail. Repito, solamente las instrucciones son lo bueno. Todo esto que estoy subrayando en rojo, eso quién sabe cómo es. De hecho no me hace el de Gmail. El que configuraba más es el de Outlook, porque pues es el institucional. También pueden usar ese, descargar la aplicación. Entonces todo eso no lo sé. Ustedes lo van a obtener de aquí, de la configuración avanzada. Eso tampoco lo sé. Solamente es un ejemplo. Si tienen, no sé, otro correo ahí raro, también lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de aquí? Lo que vamos a obtener, recuerden que todo esto se hace en CMD, o sea, en línea de comando, símbolo de sistema. Pues vamos a ver todo el camino que no podíamos ver si nada más enviamos el mensaje. O sea, por qué servidores pasa. Es la lista de servidores. Servidores por las que pasa. Algunos son router, etcétera. Pero por dónde pasa para que llegue hasta los servidores de su correo electrónico y ustedes puedan enviar y recibir correos. No sé si haya alguna duda. Todo esto ya lo hemos visto. Cómo hacer ping, cómo hacer tracer. Es con la... Y tendrían entonces que buscar esto para ver esos servidores. Y la siguiente clase vamos a ver precisamente el DNS, cómo resuelve todo esto de los nombres de los servidores. No sé si tengan alguna duda. Profe, ¿de qué aplicación hablaba? De la aplicación de correo, del correo que tú tengas. Ah, bueno, gracias. O sea, Gmail, Outlook, Yahoo Correo, Outlook pues es para el correo. Configuren su correo electrónico en el teléfono, se meten a configuración avanzada y ahí preferentemente obtienen los datos de los servidores SMTP y POP3 y los puertos. Y después ya con eso pueden hacer los pings, el tracer, van a obtener la dirección. Lo verde es lo que vamos a, ir obteniendo.
necesitamos la dirección IP, necesitamos esta y necesitamos los nombres por acá o la lista de servidores. Con Tracer van a ver, algunos no les va a aparecer todo el nombre, pero sí por dónde pasa. Eso es lo que vamos a visualizar. Podrían obtener, buscar en Google cómo se llaman los servidores SMTP, pero luego, créanme que luego pone servidores que no son. Entonces, preferentemente háganlo ahí. ¿Sale? Sí, profe. Y nos veríamos la siguiente clase. Nos vemos, profesor. Que estén bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bye.